Buenas. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar un nuevo live. Vamos a empezar una nueva temporada. Hoy es lunes 4 de abril. Y hoy voy a iniciar con un grupo de arquitectos, con un estudio de arquitectura de Ecuador. Ellos son Taller General. Así que ahora mismo le mando la invitación a Taller General. Así empezamos de una bendita vez. Un segundo. Así que ahí ya le mandé el recordatorio a Taller General. Ahí se conectó a Taller General. Así que ahora mismo lo invito a transmitir juntos. Ahí le mandé la invitación a Taller General. Cuando pongan OK, van a aparecer abajo mío. Y vamos a iniciar. Mientras tanto estamos escuchando de Rapture. A ver, ¿qué pasa? ¿Y? A ver, ¿qué pasó? A ver, hola. Hola, Hola, ¿Cómo están? bien, ¿qué tal vos, Adrián? Bien, ¿ustedes? ¿todo bien también? Muy Bien, me bien. alegro. ¿Qué tal estuvo hoy Ecuador? Son de Quito, ¿no? Sí, bueno, yo no soy de Quito, pero vivo en Quito. Soy de Ambato, que es una ciudad a 2 horas de acá hacia el sur. Bien. Y yo soy de Córdoba, Córdoba, pero estamos, Argentina, ¿no? sí, pero Eso estuve, vivimos en Quito. investigando. ¿Cómo llegaste de Córdoba a Quito? Vine en el 2015 a hacer una ¿Hace pasantía, poco? hace unos 6 años ya más o menos. Yo lo siento mucho. Vine para hacer una pasantía en Alborde y de ahí fui conociendo gente y me quedé y ya me gustó y acá estamos con el Martín. Bien, muy bien. Con el mar. Es raro porque tenés una tonada cordobesa muy marcada y de golpe te mandás unos tú ecuatorianos. Estás ahí en el medio. Sí, así es. Habito la frontera, una frontera invisible. Acá. Bien. ¿Y qué tienen ahí atrás? ¿Qué son lo qué son unos? ¿Qué tienen ahí atrás? ¿Unas Ventanas. ventanas? Ah, Sí, sí, pensé que era una obra, algo. no, no son las ventanas de la oficina. Bien, bien. Y bueno, y ustedes cómo llegaron a tener un estudio juntos, a tener taller general? Igual, o sea, la Flor, como te decía, llegó a trabajar en Alborde. Yo trabajaba en esa ¿Sí? época también en Alborde. Entonces nos Ah, bien. conocimos como haciendo la pasantía ahí en Alborde. Después de eso pasó el terremoto acá en Ecuador en el 2016, que movilizó un montón de gente y entre esa gente movilizada se juntó como muchos de nuestros amigos del círculo laboral en el que nos movemos y comenzamos a armar proyectos y en realidad, o sea, justo en esa época yo salía de la universidad, la Flor medio decidía quedarse un tiempo más en Ecuador, se dio lo de terremoto y nada, comenzamos a trabajar juntos, o sea, nos fue bien como trabajando juntos dentro de Actuemos Ecuador, que era esta organización que se armó para aportar en Bien. terremoto. Y decidimos después de eso montar Taller General. O sea, bueno, entre el tiempo que estábamos como haciendo las cosas de Actuemos Ecuador y ya como con proyectos en marcha en la zona del desastre, comenzamos a conversar también como de, bueno, después de esto que viene, yo no estaba con ganas de necesariamente conseguir un trabajo convencional, la Flor tampoco, y decidimos lanzarnos con la oficina. Bien. Bueno, Alborde es un estudio ecuatoriano bastante importante, ¿no? Y tienen todo este trabajo comunitarios y bueno, de trabajo en el territorio. Y ustedes también tienen un trabajo en el territorio. ¿Qué hay en Alborde que los convenció en seguir trabajando en el territorio?
Cuéntanos un poco, y bueno, ¿y por qué se fueron al borde? Porque Mm. también es un trabajo no normal, ¿no? Trabajar ahí. Sí, un poco lo del borde nació como de esta inquietud que tenemos el Martín y yo de salir de la U con muy poca experiencia de campo, digamos, como muy poca experiencia en obra, en trabajar con los materiales. Y bueno, yo lo conocí, yo vi una conferencia del borde en Rosario, en la Bienal, y desde ahí los Bien, conocí. Y dije, sí, esto es lo que me hace falta, como meter un poco más las manos en la obra, digamos. Y de ahí el Martín medio que lo mismo. Entonces, de eso nace como encontrarnos en Alborde, como de querer estar en contacto con cosas que sentimos que nos faltaron en la universidad, bien. como aprender a, aprender a la utilización de los materiales y enfrentarnos a un montón de cosas que no teníamos idea, ¿no? Como resolver problemas en obra en sí. Entonces, Bien. por eso nos encontramos ahí. Esto es algo que también me ha gustado mucho cuando lo vi por primera vez. Cuéntanos qué son estos, qué es una especie de storyboard, qué es esto. Cuéntanos un poco qué es esta temática. A ver, ahí hicimos, ya no sé cuándo fue, porque fue justo antes de la pandemia, creo que el 2020, 20, 2019, 19, 20, finales. 19, No, 20, bueno, ahí dice 4 de enero del 21. eso. Entonces, al inicio del 21, que después ya no pudimos seguir haciendo esto, pero un poco la idea fue, teníamos un proyecto que desarrollar que era una remodelación en una casa. Entonces, lo que dijimos fue, bueno, ¿cómo? O sea, teníamos esa posibilidad y era un trueque con la dueña. O sea, esta remodelación se hacía a modo de trueque. Entonces nosotros metíamos los materiales y a cambio de 10 meses de arriendo, que era lo que equivalía la intervención. Y entonces Bien. dijimos, bueno, busquemos la forma de hacerlo, pero que sean unas formas que también nos interese, como en esta, estamos como todo el tiempo en esta búsqueda no sé, como darnos las vueltas y encontrarle algo que nos motive mucho a hacer estos proyectos. Entonces, en ese momento había un grupo de un montón no sé, entre amigas, interesadas y compañeras que estaban, que tenían ganas de meter las manos como en alguna obra, hacer minga, que es como se le Sí, llama ahí acá está. ajá, los procesos, o sea, las mingas son como los procesos compartidos de construcción en algún espacio comunitario. Por ejemplo, no sé, los colegios, acá hay un colegio cerca que por ahí se reúnen a hacer minga y salen todos a limpiar, por ejemplo, la vereda, no sé, y cortan el pasto y todo. Entonces, como este concepto colaborativo está aquí muy, como que se practica un montón en Ecuador, ¿no? Sí. Entonces la idea fue hacer las femingas, son estas mingas en donde participamos mujeres, un poco la idea también es abrirla como más a las disidencias también, o sea, como enfatizar esta opción, este chance que tenemos como de meternos más en obra, grupos que por Bien. ahí nos encontramos un poco desplazados en las mingas, o sea, hay veces que hay tareas que siempre las asumen hombres, como, no sé, usar la moladora, cosas como que suelen ser como más complejas, entre comillas. Sí. Eh, y ese storyboard, bueno, todo esto para llegar hasta el arte ese del fanzine que hicimos, Ahí está el fanzine, esa es la eh, palabra más. Ahí está. ajá, ese nació de rescatar momentos y comentarios de las compañeras que estuvieron ahí en esa actividad, porque nos parecía chévere poder repartir o, no sé, difundir o hacer visibilizar, digamos, todos estos sentires que aparecieron en estas mingas, en estas femingas, y bueno, un poco contar cómo fue la experiencia de agarrar una moladora, no sé, esto que pasaba en la ¿Y cómo calle, por es? ejemplo. ¿Qué sentiste la primera vez? ¿Te fuiste para atrás? ¿Viste que bueno, qué sentiste vos con la Y moradora? miedo. Sí, da miedo. Igual con mis amigos, hombres con los que hablo, también no es que ellos la tienen muy clara y que No, la usan de... no. Entonces eso está re bueno también como compartir eso de decir como, wow, es como fuerte, pero en ese caso estábamos cortando adobe, entonces no era tan duro, pero sí es pesada. Nos conseguimos una máquina pesada
que no sabíamos ponerle el disco, por ejemplo, entonces tenemos toda una anécdota en torno a eso, que salimos a la calle a ver quién nos podía ayudar a cambiar el disco. Y unos trabajadores nos dicen como, pero búsquese a alguien que lo haga, ¿cómo va a hacer usted esto? Así como, no Ahí puede usar está. esto. Y entonces les explicamos que queríamos usar la moladora, que por qué la queríamos usar, que estábamos construyendo solo nosotras. Y en 2 minutos nos explicaron cómo se cambiaba un disco, ¿no? Y ya la pudimos usar y eso. Bien. ¿Y cómo es con respecto a la cultura ecuatoriana o esta cuestión machista, feminista, ¿no? ¿Cómo te resolvió esto? ¿Fue una cuestión muy complicada o los tiempos es todo más amigable? ¿Cómo lo notaste? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es agarrar la moradora, hacerlo, ¿no? Sí. ¿Cómo fuiste bien recibida o nenas, andá a lavar los platos? No, en verdad tuve la suerte de eso, de participar en mingas mixtas. Y ahí fue como un poco ir cachando cómo es esta dinámica, digamos, ¿no? Entonces, en las mingas mixtas que estuvimos en Alborde o en, no sé, en otras reuniones con otros amigos, ya fuimos aprendiendo, ¿no? Yo y algunas de las chicas que participaron de las femingas, fuimos aprendiendo algunas cosas, pero sí sentíamos que nos faltaba probar otras, como usar la moladora o... No, pero digo, en el hecho en Alborde, la primera vez que fui, bueno, capaz que Alborde ya estaba marcado, bueno, sean bienvenidas, ¿no? Pero ¿cómo notabas vos la mirada de, bueno, te veías cómoda o igual sentías la mirada, nena, salí de acá y no molestes? No, en el entorno, o sea, en el entorno al borde o en el entorno de los panas, como se dice acá los amigos, sí me siento cómoda, ¿no? Bien, Construyendo. Pero el entorno de la construcción, el contexto dentro de obra, sí es muy machista. O bien, sea, es como muy, o sea, muy marcado el tema del patriarcado. Entonces, ahí es más complejo, quizás en el ejercicio de la profesión como arquitecta mujer, que me imagino que en muchos países será igual, ¿no? Es como sí, complejo el trato con los maestros, con los albañiles, como hacerse escuchar, pero eso también nosotros estamos todo el tiempo, o qué sé yo, es una decisión colectiva, ¿no? El de meternos y ver si lo logramos, como decir, no siempre el Martín asume las obras, porque si no sería bien, como, no sé, a mí me interesa también como romper un poco esas barreras y crear ese vínculo, pero es ir al choque, ¿no? Porque no es bien. algo que... Claro, y Bueno, es formar, y formar gente también, porque al final, como decía la Flor, es un tema muy cultural del medio de la construcción, el asumir que es una actividad de hombres y por lo sí, tanto también el interés desde la oficina es justo como ir formando el equipo para que, creo que sea, al inicio era tal vez más complejo que los obreros se porten de la misma forma que conmigo, que con la Flor. Ahora resulta que ya todo es mucho más homogéneo, hemos tenido ya mujeres dentro de los equipos de construcción, o sea, mujeres albañilas, lo cual es increíble. Y hay ese interés que en general todo se vuelve mucho más homogéneo desde las actividades que implica la oficina, que la construcción es una de las principales. bien. Y bueno, antes de empezar con las preguntas, contanos esto, porque este es un muro contanos este proyecto. Este proyecto es en Quito, en una zona de la periferia de Quito, en una montaña que se llama El Auqui. Lo hacemos en conjunto con otra oficina de amigos que se llaman ERDC. Lo Sí, acá diseñamos en están. conjunto. Este en realidad es un sistema constructivo de unos muros de ladrillo portantes, son súper gruesos, tienen Ahí 52 está. centímetros de ancho porque tienen que, o sea, no trabajamos con columnas y tratamos de reducir el uso del hierro al máximo, entonces los muros tienen más masa para soportar las cargas. Y también por un tema del contexto en el que estamos, esta vez es una zona súper húmeda, súper fría, súper lluviosa, y el muro en realidad está pensado como para almacenar también calor, que el ladrillo tiene una muy buena inercia térmica, que es como la capacidad de absorber calor e irla soltando suavemente en la noche. Bien, Entonces, va por ahí la lógica de por qué ese sistema constructivo. bien. ¿Y por qué el amarillo? ¿Por qué tanto amarillo? Nos gusta. Bien, bien. Cuando hacíamos el logo, o sea, primero, bueno, como definir el nombre fue todo un show de un montón de tiempo de lanzar ideas y repensar y repensar y repensar y encontramos con que el nombre y era como, bueno, ahora un logo. Y yo me puse como a rayar el logo, a mí me gusta hacer ese tema de cosas gráficas.
más por hobby, porque en realidad no es que sepa mucho, pero, Exacto. pero mi idea inicial, o sea, lo que se me vino a la mente era como que los subtítulos de las películas suelen ser amarillos para que en los fondos blancos o negros siempre resalte. Entonces decía el amarillo es un color que me parece bacán porque va a resaltar sobre cualquier otro tipo de fondo. Que decíamos el logo Sí, eventualmente tiene que estar sobre una foto, tiene que estar sobre una página web de que no la administramos nosotros y que tal vez tiene X colores de fondo. O sea, era como buscar algo que resalte. Que a ratos el negro o el blanco, que sería como la cosa más convencional en logos y en, no sé, como en páginas de arquitectura, puede como llegar a perderse en ciertos fondos. Entonces, nada, el amarillo salió más o menos por ahí. Y después, claro, después era como conversamos con la Flor y decimos, el amarillo nos gusta full. De ahí a colita para el tema de infografía, para siempre resaltar cosas, como, no sé, o sea, si algo ves en amarillo te llama la atención. Entonces bien. es como esa ¿Y, la lógica, ¿no? Tiene mucho qué, más detrás. qué importancia tiene como la imagen o esta cuestión icónica de sus de cuando dibujan, ¿no? Porque casi siempre los proyectos, ¿no? ¿Qué importancia tiene el icono o la iconografía? Uf, muchísima. O sea, yo creo que es como una de las herramientas más directas de transmitir la idea de un proyecto. O sea, cachamos que para difusión de arquitectura, las fotos no necesariamente llegan a explicar las ideas base de la arquitectura. O sea, una buena foto puede mostrarte bien un proyecto, pero no necesariamente estás entendiendo la lógica de pensamiento que hubo detrás del resultado. Y nos interesa contar mucho eso. O sea, creemos que hay muchísimo valor en los procesos y la forma de contar los procesos es la gráfica. La gráfica y los textos y como ese otro tipo de infografía que no necesariamente es la imagen ya del resultado como tal. Entonces sí, por eso sí le metemos como trabajo y como mucha cabeza justo a la infografía. Supongamos, acá había un interés clarísimo, o sea, como que lo que intentamos, mejor dicho, esperamos que sea así de claro como nosotros lo vemos, es contar ciertas lógicas de proyecto como la transparencia. Entonces, claro, el fondo amarillo, según nuestra lógica, ayuda a entender los vacíos o que en realidad, o sea, los fondos en donde no hay ningún elemento que limite. Incluso nos ayudaba, o creemos que nos ayudaba como a entender los planos de transparencias, porque baja los del tono de amarillo, pero se entiende que hay una transparencia, hay algo detrás. Entonces sí, jugamos mucho con, bueno, o sea, usar el amarillo porque ya es como una especie de marca, por así decirlo, pero además ayuda mucho justo a resaltar las cosas que nos interesan. Entonces siempre el amarillo estará como en las cosas que queremos contar. Bien, muy bien. Y ahí tenemos, este sería el proyecto, ¿no? Claro, exacto. Entonces, Ahí está. hay como hay siempre hay como cierta distorsión entre la imagen y el proceso. O sea, no necesariamente la imagen puede contener todo el proceso. Entonces, la idea es esto, ¿no? Tiene estos espacios como los que se ven en la foto anterior, que es como una transparencia absoluta, la intención era que la infografía también la exprese. Entonces, como el fondo amarillo te da esa noción de la transparencia absoluta porque no existe el color blanco que es el lleno. Bien. Bueno, y sí, y se ve también como una transparencia acá, ¿no? Como una forma como que se desmaterializa, ¿no? La estructura, ¿no? El sostén. Sí, por ahí iba la búsqueda de este proyecto. Ahí va. Bueno, vamos a empezar. Yo les envié 100 preguntas, tienen que elegir 10. Así que arranquemos, a ver. ¿Qué eligen? A ver. eh, Qué complicado. A ver, tenemos algunas, no sé. Eh, yo elegí Parque de tu Ciudad, no es Bien. mi ciudad, Quito, o sea, Quito es mi ciudad, pero elegí un parque de Córdoba por nostálgica. A ver. Y, y estaba pensando en el Parque de las Tejas, que es un parque que se inauguró relativamente poco tiempo antes de que yo me vaya, pero que me pareció como un parque que, no sé, me parece clave en Córdoba, porque es como una extensión más de Ciudad Ahí está. Universitaria. Ajá, que Ciudad Universitaria es un área hermosa, como donde están todas las facultades o las universidades, la universidad pública, la Universidad Nacional y las facultades que están ahí mismo, ¿no? Y tienen un montón de parques y es todo re lindo. Pero el Parque Las Tejas me parece que es todo este parque que se extiende un poco más de la ciudad universitaria. Y no sé, fuimos ahí un montón con mis amigas a tomar mate, a tomar sol, a reírnos, no sé. Y me encanta eso y me encanta también toda la zona de ciudad universitaria. Como que Sí, tengo está. demasiado buenos
recuerdos. Ahí se ve la cantidad de gente tomando mate en un día de calor. Ajá. Bien. ¿Y qué te parece este? No sé, después aparecen cosas raras, como este. Como ese aparatejo ahí. Sí, este aparato, no sé si llegué a entrar, por ejemplo, a ese, pero me acuerdo de una instalación que hay que es como onda, como unas lomitas de piedra que tienen agua para que los niños como que juegan ahí. ¿Estas? Eh, No. no, es como una parte que es solo para niñes, digamos, ¿no? Es ahí atrás, justo esa parte, creo que es. Sí, que Sí, qué tiene como, lindo. ahí juegan un montón, ajá, ahí juegan un montón, es re lindo. Y tiene todos los sillones estos como toda esta, ¿cómo se dice? Las bancas y todo de Sí. hormigón. Bueno, ahí está lleno. De noche es increíble también. Bien. Sí, extraño un Y poco. porque para nosotros, para los argentinos, esto es como una imagen muy común, ¿no? Nosotros somos mucho de ir Mm, a sentarnos ahí a la plaza, al pasto, ¿no? Al césped. sí, ¿Cómo es eso? Tu mirada cordobesa en Quito, ¿cómo es eso? ¿Cómo se dice? ¿El quitense? ¿El quiteño? ¿Cómo se dice? quiteña. Quiteña sería yo. El quiteño tiene esa misma naturalidad de ir al parque. ¿Cómo lo viviste vos? Sí, sí se va mucho al parque, pero los horarios son re distintos a Córdoba o a cualquier, creo, ciudad de Argentina, porque de noche no se vive tanto el parque, es como capaz un poco más bien inseguro, entonces no te haces un picnic hasta la noche en el parque, pero también es frío, ¿no? De noche se pone baja la temperatura y por eso muchas cosas de la ciudad cambian en comparación con Argentina porque hace frío de noche, entonces el parque no se utiliza tanto. Ok, Eh, y en extra la Córdoba. mañana, acá ahí está una vista hermosa aérea. Sí. Y, y sí, sí he visto gente sentada en el parque. Más que nada la ocupación de los parques es un montón acá cuando son los fines de semana, o sea, en Sí. fines de semana. O sea, y creo que Bien. también está mucho más relacionado con, o sea, yo visité Argentina una vez y claro, mi lectura era que más bien el uso del parque era mucho más ocio sin una actividad concreta. Acá creo que sí es mucho más relacionado al deporte. O sea, Mm, todo lo que el movimiento de los parques gira en torno al deporte. O sea, yo que sé, y tienes como parques que tienen su vocación en función de lo que está pasando adentro. El Parque de la Carolina tienes a los 100.000 trotadores alrededor de la Carolina, que es uno de los parques como más como urbanos más grandes de Quito. En la Alameda, el boli, o sea, tienes como ciertas actividades que siempre giran más en torno al deporte. Los fines de semana puede haber un tema más de ocio, pero no Ahí tanto como está. bien en Argentina. O sea, me pareció que en Argentina es mucho más particular este tema de ir a chilear en el parque. No sé mm, si eso pasa acá. ujú. Sí, Claro, en la nosotros más Carolina. es como de ir a conversar, viste que los argentinos necesitamos conversar todo el tiempo. Sí, Ahí está. de Bueno, ley. ahí está La la Carolina. Carolina de Quito. Qué lindo que es Quito. Es Siempre lindo. resuelvo. Vamos a la siguiente pregunta. Nada, o sea, eso le contaba a la Flor, hablábamos con la Flor antes de la entrevista que yo soy más maleta para responder preguntas que no sean directas de arquitectura. Entonces yo estaba escogiendo como cosas por ese estilo, o sea, tipo, no sé, a la Flor le llamó fue la atención esta pregunta de la casa flotante y nos pusimos a conversar y acordamos que la responda yo. Porque hay un tema que acá hay una oficina que se llama Natura Futura, no sé si la Sí, la ubicas, conozco. y entonces Fernando, o sea, él le visitamos antes de ser taller general, en el 2016, 2015 tal vez, hubo como una visita a su ciudad, porque Bahoyo está lejos de Quito, le visitamos, y el man nos llevó a conocer su ciudad, que está como muy vinculada al río, y en realidad en donde, o sea, Ecuador tiene esta lógica de la informalidad, de la construcción informal como muy cercana a las zonas urbanas, y dependiendo del contexto, supongamos en Quito siempre la informalidad está más cercana a los cerros, a las montañas, en donde no existe tanta regulación, en donde en realidad puedes tomarte territorio. Y en Babahoyo pasaba que esto sucedía en el río. O sea, era una cosa súper interesante que él nos contaba y nos mostraba cuando visitábamos, que el tema de la informalidad y la construcción informal y las invasiones se daban sobre el río, que era un territorio de nadie, ¿no? Como acá las laderas, allá el río.
y comenzaban a ver estas casas flotantes que eran súper particulares, interesantes, y después de unos años terminó él haciendo una casa flotante, que no sé si la encuentras por ahí, pero él hizo ¿Cómo una le casa llama? flotante después del terremoto. A ver, entendí. Chuta, no recuerdo, o sea, no sé si tiene un nombre en particular, pero es una casa ¿Esta? flotante que es una arquitectura. No, esa es Ahí, esa es la ahí habitación del te té. busco. La Flor le está googleando. Esa de Esta ahí, no. esa que tienes ahí. Refugio, hábitat. Y es como súper interesante el ejercicio de tratar de proveer de técnica a una cosa informal que sucede constantemente en esa ciudad. Nos parece muy bacán el ejercicio de él, o sea, que nos contó, ¿no? Yo me acuerdo clarazo que cuando visitábamos Babahoyo, él nos contó y nos dijo, sería increíble alguna vez hacer esta casa flotante, y después la hizo. Entonces es bacán eso, como cachar también que los amigos eventualmente cumplen o resuelven sus curiosidades. Estas son otras casas, pero... Porque en Claro, realidad... estas serían las que se construyen normalmente en el río, que corresponden a esta invasión de los ríos, al tema más absolutamente informal. Y la del José Fernández como esta evolución de esta concepción de vivienda con el criterio técnico del arquitecto. Esto en Ecuador se puede ver en varias localidades, en varias regiones. Mucho más en la zona de la costa, pero sí, claro. Justo saber, los ríos en la zona de los Andes son mucho más caudalosos, correntosos, angostos. La topografía te limita mucho más el uso posible del río, pero en la selva o en la costa, en realidad los ríos se vuelven mucho más anchos, son menos caudalosos, es factible hacer esto. Aquí en la sierra no podrías hacerlo, pero en las ciudades de la costa sí, claro. Muchas ciudades de la costa del país tienen este tipo de intervenciones. Además de que los ríos, o sea, no solo esto de las casas flotantes, sino también la ocupación de los bordes del río que eventualmente también se inundan, entonces se construye sobre pilotes, todos los bordes del río, todos los esteros, y en la época de invierno, cuando el río sube, tienes este paisaje que es la casa ya como los pilotes totalmente dentro del agua y la casa al borde del agua. ¿Y por qué, llegó esta solución de construir en el río y no arriba sobre el territorio? ¿Cuál es la necesidad de la casa flotante? Que el territorio tiene propiedad, tiene dueño, el río no. Entonces, esa es la lógica de las fundaciones. O sea, es gente súper humilde que tiene que resolver su vivienda, invadir alguna zona, y el río es una zona pública, por así decirlo. O sea, al final el río no tiene dueño. Entonces, el dueño se podría decir que es del Estado. Entonces, las invasiones siempre están enfocadas hacia estas zonas estatales en donde en realidad no va a llegar una persona a decirte, este es mi terreno, sal de aquí. Entonces, el río tiene esa lógica, lo mismo que pasa en Quito, en las laderas de la montaña, cuando ya comienza a ser estas zonas protegidas. O sea, Quito tiene una topografía súper marcada por las montañas, y estas montañas en realidad están como confinando la zona urbana de la ciudad. Y existe normativa que te dice, yo que sé, hasta qué cota de altura puedes construir, y sobre eso es una zona conservada por el Estado. Entonces, por lo tanto, no hay propiedad sobre muchas de estas zonas, sino es del Estado. Entonces, las invasiones se pueden tomar, o sea, intentan tomarse a ratos ese tipo de zonas, una por la cercanía a la ciudad y otra porque en realidad no hay un dueño claro sobre ese terreno. Muy bien, mira, no, bueno, porque acá se toma territorio territorio de tierra, ¿no? Ilegalmente para construir, y es algo en Buenos Aires o en los conurbanos de las ciudades grandes, se suele tomar territorio. Por eso la pregunta fue, ¿por qué el río, no? Porque acá la solución es tomar territorio privado y, bueno, que la gente se queje. Claro, pero el tema de tomas de territorio privado que sí se da, o sea, sí también es una situación que se da acá en el país, pero siempre implica más problemas, o sea, que te armes la casa flotante en el río, es más, o sea, nos contaban que por último, o sea, te molestan, desconectas la casa de la estaca que tienes en el suelo, abajo en la orilla y te vuelves a amarrar, porque a la final incluso es mucho más móvil y transportable, y como tiene esta nota de la informalidad y del estar huyendo de la ley. Bien. ¿Y cómo es el tema de la pesca? ¿Hay pesca o no? ¿Pueden vivir de la pesca o...? A ver, en las zonas de la costa, o sea, sí, en las zonas de la costa la mayoría de la gente como pesca su comida, o sea, los ríos son pescables. Aquí me matas, realmente no recuerdo si en el de Babahoyo, supondría que sí, pero también tiene que haber la contaminación de la ciudad, entonces no sé cómo eso funciona. Me imagino que si te vas un poco más arriba de la ciudad, al inicio antes de que el río atraviese la ciudad y comience a recoger las aguas servidas, puedes pescar tranquilamente. O la propia casa flotante, ¿no? Que debe desechar sus propios fluidos.
Claro, Sí, totalmente, bueno, totalmente. veo que la Casa de Natura se llama algo como refugio para el pescador, Pues claro, ¿no? tiene Ah, que tener mira, relación con la pesca. Entonces sí, seguramente pesca. ahí está. Qué linda Ajá. que es. Sí, tienen unas Bien. canoitas de lo que veo, como que en Sí, canoa sí, capaz que van hasta algún lado. ahí está. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. A ver, sigo con modo nostalgia. A ver. Bueno, había dos preguntas, una que decía paisaje Ruta 40 y otro que decía paisaje Ruta 9. Sí. Y yo, me gustan me gustan los dos paisajes, mucho. Pero, o sea, del paisaje de la Ruta 40, siento que es más. ¿Vos hiciste alguna de las dos? Estoy pensando. No. Siento que es más como como va desde una punta de la Argentina a la otra, norte-sur, digamos. Es totalmente cambiable, ¿no? O sea, cambia demasiado entre un paisaje como si Igual, tomara. esto es porque lo leíste vos, pero en realidad, viste que dice paisaje ruta 40, 20, 10, es porque la pueden tomar de cualquier parte del mundo. Claro. Ah, mirá. ¿Y acá hay alguno de esos números? Hay, ¿O hay No una no? estoy ruta seguro. 9, debe haber una O sea, ruta 9, una ruta 40. acá las carreteras sí tienen como, comienzan con una letra que está relacionada en qué sentido están. Ah, Supongamos, claro, sur, norte. la Sí. E39 creo que es la Panamericana, que en realidad está recorriendo de sur a norte toda la sierra. Entonces sí existe Mm, esa codificación, pero sí, o sea, hasta donde tengo claro, siempre tiene esta letra antes que te identifica en qué del sentido está la sentido. ruta. Ah, Bueno, y mirá. de la 40, ¿qué elegiste? ¿Qué provincia? Jujuy, qué increíble, ¿no? Es como este paisaje ya súper pintoresco, árido, montañoso, medio serrano, me encanta, eso me encanta. Y Ahí lo está. otro, el de la Ruta 9, ahí está, es hermoso, o sea, hay como de mil colores. Esta parte sí estuviste, en el norte, tipo La Pero sí, Quiaca. solo paré, o sea, solo crucé la frontera a Bolivia y Ah. no paré nunca. O sea, siempre Es estoy más, me como. acuerdo de ese cartel, o sea, me acuerdo del cartel de La Quiaca, como de la punta de la Ruta 40, me parece, no sé, fue como de los primeros viajes sola que hice y Bien, ahí eso. está. Y, y lo de la Ruta 9 es como porque mi familia o mi vida transcurrió en la Ruta 9, o sea, entre Córdoba, Rosario, toda mi familia es santafesina, entonces es una ruta que transité Ah, muchísimo. Y es un paisaje totalmente nostálgico para mí, esa pampa, esa llanura interminable, no sé, ahí está. acá el cielo de mil colores. Me gusta más el campo con sorgo que con soja, por el color del sorgo, así como de la siembra. Sí, sí, cuando ves el cultivo medio dorado, ¿viste? Que ves como todo un campo dorado, es hermoso. Dorado trigo, ajá, Trigo, hermoso. ay, perdón, el sorbo es sí. El sorgo es como más cafecito, como un poco Sí, sí, más sí. naranja, pero que también es lindo. Y no sé, los pájaros, como ese recuerdo de ir a visitar a mis Ahí abuelos. está. Claro, ahí está el sorgo. Es como el recuerdo de ir a visitar a mis abuelos y salir de Córdoba, de esta como un paisaje más serrano, y entrar a esta ruta que es Ahí está es súper mucho más lindo. campesino, sí, hermoso, me encanta. Aparte que, bueno, para otras nacionalidades es raro, pero para nosotros es muy común esta cuestión de hacer 200, 300 o 400 kilómetros con el mismo paisaje, ¿no? Porque vos vas entre Rosario y Córdoba, que serán 300 kilómetros, o un poquito, ¿no? Y es el mismo, y es el mismo paisaje, es el mismo campo. No hay lagunas, no hay montañas, no, es lo mismo, llanura. Entonces, es muy raro eso, ¿no? Ese paisaje que nunca termina. Sí, sí, es loco porque también ahí empezás a reconocer hitos como, no sé, como un molino o algo así, que hay miles de molinos, pero bueno, ya lo reconoces porque ya sabes más o menos por dónde está. Sí, Eh, claro, no sé cómo será acá con las montañas, porque también capaz reconocen las curvas y eso, pero aquí es súper montañoso, o sea, Claro. acá el paisaje es como un entretenimiento constante, vas de un lado al otro.
Bueno, yo cuando era pequeño, cuando tenía, no sé, aquí 10, 12 años, íbamos muy seguido a Bahía Blanca, que es en el sur de la provincia de Buenos Aires, y son 8 horas de ruta 3. Entonces, yo contaba ¿viste? Los cruces de los cables eléctricos, de los grandes, y Claro, había 8, son 8, porque los conté, y los contaba ida y vuelta si a ver, una vez me olvidaba de uno, ¿viste? Así que claro. imagínate, yo sabía, Ganado. Ajá. Qué bien. es el Ajá. mismo que cruza 8 veces la ruta 3, ¿no? Así, así que vamos a la siguiente pregunta. Yo sé, no, vamos con algo que no sea de casas, para no ser lo mismo. A ver. Claro, veíamos las preguntas, y sí, la Flor fue la que cogió casi todas las preguntas, la verdad, ella me iba diciendo, vos puedes responder esto y acuérdate de esta anécdota. Había una nota que hablaba de un show en vivo, y hay una banda Sí. acá en Ecuador que se llama Guardarraya, que bueno, a mí me gusta mucho, ¿Cómo se pero llama? Guardarraya. Y el tema Guarda. con los conciertos es que hay cierto tipo de música que a mí no me gusta ir a verlo en vivo porque siento que no es como para estar parado en un estadio gigante y verle a 1 kilómetro de distancia. Pues Guardarraya es esta música como más bien más, que para mí no es como para necesariamente para un concierto. Y fui a un show de ellos, en donde solo estuvo el vocalista, que se llama Andrés Bermeo, si no estoy mal, puedo equivocarme tal vez. Y era en una cervecería, habíamos 10 personas y él en una de las mesas con su guitarra tocando y fue como muy bacán como esta dinámica más bien de este tipo de música que no es de concierto o de estadio o de estar como vuelto loco. Y más bien era tomar cervezas con él mientras él cantaba y eventualmente si es que ya estás muy emocionado con la canción le cortabas y le dabas tu vaso de cerveza y viceversa y estaba como una dinámica muy bacán. Mirá vos, ahí está. Así que fue como algo más íntimo. Sí, ajá. O sea, que creo que hay cierta música que funciona para conciertos y cierta música que funciona para cosas como más de estos temas más íntimos, sí, más de relacionarte y vincularte con ellos. No sé, acá también hay otra, o sea, como por esa misma línea de tipos de conciertos, hay unos amigos que se llaman Inconcerto, que tienen un colectivo de música que lo que busca es democratizar la música clásica y hacen un festival anual. En el que justo buscan esto, ¿no? O sea, habita, o sea, no sé, o sea, músicos increíbles de música clásica, yo no sé de música clásica, pero claro, ellos nos cuentan, nos han mostrado como los perfiles de gente que viene, que es gente brutal, y te metes a espacios totalmente no convencionales, colegios, cárceles, cementerios, y es un concierto como mucho más íntimo y privado. Me acuerdo que el primer concierto que fui en concierto fue una cosa muy similar a esta, o sea, era en una casa en donde la casa de no sé cómo se llaman los que arreglan los violines o los instrumentos de cuerda. Luthier, Un luthier. como Ajá, la base. casa de un luthier que era como muy amigo de ellos, que abría su casa para uno de estos eventos, entonces ibas a su casa, te sentabas en su sala y de la nada comenzaban a tocar dos personas allá y la persona que estaba sentada al lado mío sacaba de su mochila un saxofón y resulta que era una saxofonista brutal, increíble y estaba aquí al lado y era como una relación muy, no sé, mucho más horizontal y más bacana. Entonces me parece o sea, que hay ciertos tipos de música que van mucho más con eso, o sea, como, no como con la cosa formalita de sentarte en un teatro o estar en un concierto a 300 metros del escenario. Bien. Vamos a la próxima, a ver. Me lo voy a anotar a la guardarraya, después me lo voy a buscar en YouTube. Vamos a la próxima. A ver, entonces. Decía nombres de actrices y actores también. Y estaba Sí, como película de Kate Winslet. sí, Bueno, a mí me parece gran actriz, debo decir, me encanta. Creo que lo último que vi de ella fue como Mare of Easttown, una cosa mm, como una, increíble. una serie de Darks, ¿no? Sí, Pero muy buena. ¿La viste? sí, sí, me encantó Muy buena. Y ahí dije como, wow, esta ella. chica empezó en Titanic y sigue siendo buena. Es genial. Aparte, vi una entrevista de ella, porque la serie es en un pueblo como de Boston, ¿no? De Estados Unidos, y Ujú. ella es súper británica, ella es súper british, y no te das ni cuenta, habla, es muy buena Sí, es lo muy que buena. hace.
Muy, muy Y buena. Igual, nada, igual la peli que yo pensaba era como la del Eterno Resplandor, que es una peli, no sé, sí, eh, me la vi como 1000 veces y esas pelis como que no la analizo, ya ahora no la puedo analizar, como que capaz es una peli como muy tóxica en realidad, pero como de la relación amorosa y todo eso. Pero me parece una peli linda, él también le acompaña súper bien en su mm, personaje, ella con estos colores de pelo, no sé, que tienen nombres y que son fantásticos. Y el director, que también es un crack, que es sí, Gondry. Eh, exactamente. Sí, entonces, no sé, me parece una hermosa película, como me gusta más que Titanic, puedo decir. y es muy buena la parte de, bueno, ya que son arquitectos, la parte, ¿viste cómo juega cuando Joel se va escapando de los sueños y Es cómo va increíble. entrando y cómo va entrando en la casa de la infancia, ¿no? Y cómo toda la casa se va transformando de escala con respecto a la edad de él, ¿no? Sí, Y cómo Joel ve a la madre desde abajo, ¿no? Viste que cuando uno es nene ve a la de abajo madre de la desde mesa. abajo, ¿no? Sí. Sí, es increíble. O sea, ese juego de escala es solo propio de Gondry, así como demasiado genio, ¿no? Y también creo que en esa parte alguna vez vi como extras de escena o alguna explicación de esto, y decían como que la bici que sale en esa peli, sale una bici como de niño, es la Sí, bici de él cuando era niño, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Jim Carrey. Es sí. la bici de Jim Carrey cuando era niño. Ah, mira, no sabía ese dato. Entonces, no sé, lo trae ahí. Creo que Carrey y Gondry son súper amigos, ¿no? Entonces, Ahí eh, están ellos dos. sí, es increíble. No sé, ella tiene ese personaje como hasta como misterioso, no sé, te da como duda qué estará pasando por su mente. Ahí está. Y también la escena de los libros, acá está el libro, ¿te acuerdas? Después cuando él va perdiendo el recuerdo, Sí, que es muy interesante porque ellos van a la librería y se va borrando todo, ¿no? Y se va transformando como en esta arquitectura que yo siempre me quejo de la arquitectura blanca. No sé si en Ecuador está esta arquitectura blanca, ¿viste? Esta arquitectura aburrida, toda blanca. Y dice que de golpe, cuando en la se película borra. se demuele todo, se transforma todo en blanco, ¿no? Como que le sacan el color, como que... Ajá. ¿Está Sí, eso en también. Ecuador de los que ganan concursos, que es arquitectura blanca? ¿Está esta cosa de hagamos arquitectura blanca para ganar un concurso o no? De hecho, vamos a hacer arquitectura blanca, Sí, ¿verdad? sí. Uh, Antes de contestar tu en vivo, estábamos discutiendo sobre el proyecto que va a ser ahí, blanco. ahí está, Así que mirá. vamos a obtener de responder esta pregunta. Pero lo bueno es que ya sabemos que estamos basados en algo que tiene que ver con el cine, que nos gusta mucho. Con la tristeza. ¿Ves como ahí cuando todo se va muriendo, ¿no? Se le va el color y los libros quedan todos blancos. ¿Verdad que sí? Esa parte no me acordaba. Me acordaba como de que se transforma el paisaje en un momento y aparecen en una playa. Como No, no, esa pero playa que ¿ves? también Acá tenés es cuando se están olvidando y cuando ellos se Ujú. conocen y ahí cuando se conocen por primera vez, Qué fuerte. los libros tienen colores. Sí, sí, qué fuerte todo esto, esta peli. Entonces, pero existe esta noción en Ecuador de, bueno, para ganar un concurso, para ser marketineros, hay que ser blancos, como acá en Argentina. O sea, no, yo no lo había pensado desde ese lado, creo. No sé si como el tema del color tenga tanta relación con eso. O sea, sí, sí puede ser como una constante en arquitectura como mucho más comercial o algo por el Sí, estilo. Pero Pero no sé si satanizar el color. O sea, ja, tal vez es un tema como en realidad, arquitectura que tiene poco contenido y que el tema blanco resalta porque no hay más que resalte. Puede ser eso, no sé. exactamente. igual no se me viene un ejemplo a la No, cabeza ajá. como de un proyecto totalmente blanco en Ecuador. Ah, Y cacho de bien. los proyectos que hablas,
A nosotros nos pasa mucho de que o sea, ¿por qué nace el blanco un poco cuando lo pensamos? Es como esta cosa de, bueno, acá está tu hoja de papel, más o menos como este es tu espacio para que hagas lo que quieras. Ahora, si quieres pintar del color que se te cante tu casa, Ah, claro, eso hacelo. sí. En el caso de un encargo sin cliente, por así decirlo. Puede O ser, sea, ajá. porque la particularidad justo de esto sería que es un encargo que no tiene un cliente concreto todavía. Entonces, no existe como información o información a la mano, porque no sé, los procesos de diseño que manejamos sí tienen como mucha investigación de inicio del cliente como tal, información objetiva, subjetiva, de cómo en realidad el cliente habita o ve estos espacios. Y como en estos dos proyectos en los que utilizamos el blanco, coincidencialmente son los proyectos que no tienen cliente. Claro. Y por esa Bien. búsqueda de que en realidad sea algo absolutamente neutro, en donde cuando ya llegue una persona a habitarlo pueda Sí. hacer lo que quiera. Porque quizás también la pregunta es como desde el otro lado, ¿hasta qué punto el arquitecto no impone con un color o con un... Miren un lo que TV? pensé, ¿no? La Quinta Monroy de Elemental. Sí. ¿Qué opinan de esto? Como acá está justamente lo que acabas de decir, ¿no? Ustedes generan este volumen neutral y Ujú. después viene el vecino, ¿no? Viene el propietario y lo hace propio, ¿no? Sí, ¿Cómo ven esto? pero es hermosa esa apropiación, para mí es hermosa, es como, bueno, Sí, yo creo que, o sea, es un súper buen planteamiento de postura y tal vez la falla está como más bien en el modelo de gestión posterior, que es otra cosa, pero justo como la qué bueno. posibilidad de que el usuario adopte, o sea, y sobre todo en este tipo de proyectos, ¿no? Que en realidad estás dándole la casa a alguien sin la posibilidad de que ese alguien pueda opinar siquiera en lo que quiere o cómo vive o lo que hace. Para mí la apropiación tiene sentido. De nuevo, no sé Bien. si es, o sea, si es que el ejercicio este específico de Aravena, bueno, existe toda esta información que se supone que es complejo y si fue un fracaso a nivel social, tal vez estamos relacionados al tema del modelo de gestión o de cómo se administró todo esto posteriormente, pero el hecho de que el usuario pueda apropiarse del espacio y sí, dotarlo como de lo que él busca, creo que está bien, ajá. Porque también la pregunta como desde el otro lado, desde lo que no sería lo blanco, digamos, no me gusta lo blanco por esta idea como de que sea una cosa blanqueada, ¿no? Pero lo blanco Mm. porque es un color neutro, me parece más. Pero bueno, si fuera por el lado como la pregunta inversa, sería como hasta qué punto los arquitectos, les arquitectes, no sé, metemos un material que a nosotros nos gusta, como un capricho, o como algo, como, me gusta el adobe, pongamos, ¿no? Y hago un conjunto de vivienda de adobe. Después la gente quiere poner un cuadro. No puede porque capaz que, no sé, el adobe no es óptimo para algo como mucho más generalizado, digamos, como algo más que pueda ser como más apropiable por un Mm. grupo más heterogéneo. Depende de cómo están trabajados, obviamente, todos los materiales, pero, pero se me ocurre que también esa impronta tan fuerte de como, bueno, voy a hacer todo esto de una cosa en especial, como todo esto hormigón visto. Hay mucha gente que no le gusta el hormigón visto. No. Como, y no sé. Bien. Sí, pero en realidad la propuesta es muy interesante. Después, bueno, después cada uno decide Ujú. cómo la historia la termina, ¿no? Y para mí eso está bien. Sí. Sí, esa parte justo de esta, o sea, del permitir la apropiación, que es o desde la neutralidad del color o es desde la posibilidad de la expansión espacial, que es lo que propone Aravena, o sea, pero sí, la posibilidad de apropiación con las distintas posibles estrategias creo que está bien. Porque a su vez también hay algo que es muy interesante, que en este caso tal vez, que es que tampoco el arquitecto sabe a la perfección cómo vive la persona, ¿no? Cómo es la cultura de cada persona. Tampoco uno se puede apropiar, tipo con esta idea de Le Corbusier, de que somos todos iguales, que somos máquinas para habitar y que Mm, debemos vivir de tal manera, ¿no? Entonces, es un trabajo muy difícil dar claro. viviendas a 100 personas en un mismo barrio y es un trabajo muy complejo, entonces me parece que dejarle como puntos vacíos para que la persona decida, me parece una decisión bastante abierta, ¿no? Con respecto al arquitecto.
Sí, o sea, también es como asumir lo que tú dices, ¿no? O sea, no puedes de ninguna forma pronosticar cómo habita un grupo determinado de personas si ni siquiera tienes como, ni siquiera sabes quiénes son y no tienes contacto con esas personas. Entonces, eventualmente tienes que No, plantear algo en función de eso. Es bajarse un sí. chance del pedestal del arquitecto que puede saberlo todo. Bien, vamos a la próxima pregunta. ¿Soy yo? Ya no me acuerdo. ¿Cuál era la pregunta anterior? Ya me olvidé. No importa, elijan otra. Yo estaba ahorita leyendo de las preguntas y se me vino esta de casa en el desierto. Y nada, Sí, me acordé como de un lugar en el que dormí alguna vez en Ica, en Perú, que justo como para entender, o sea, que a mí me llamó muchísimo la atención como para entender cómo habitas un espacio con como un contexto tan distinto al convencional, un desierto, y era un hotel que eran básicamente tiendas de campaña mucho más equipadas que una tienda de campaña convencional, sí, obviamente, pero claro, estabas en medio del desierto en Ica, en el desierto, como cerca a Huacachina, que es un oasis que está a 2 horas de Lima, y si te quedabas dentro del oasis, te quedabas en ahí hoteles está. convencionales de bloque, claro, ese es el oasis, entonces alrededor del oasis tienes como los hoteles convencionales normales de bloque que encuentras en cualquier lado de la ciudad, pero no estabas, o sea, no sé, no estabas como viviendo la experiencia del desierto como tal. Si salías un poquito a las afueras, estaba este hostel que eran tiendas de campaña, que tal vez no era igual de cómodo que el hotel o el hostal como dentro de la zona más como urbanizada, pero era más bien ahí sí realmente vivir en el desierto y como cachar la complejidad de, me parecería increíble eventualmente tener el chance de hacer algo en el desierto, no sé. Ajá. Una locura eso. ¿Y te acordás más o menos el nombre de a ver, un Puta, no me acuerdo momento. el nombre del hotel, la verdad. No creo que sea tan difícil encontrarlo, porque recuerdo que yo lo encontré fácilmente por Airbnb, pero en Huacachina. Bien, ¿y cómo fue ese día en el desierto? No te estamos escuchando bien, se bajó muchísimo tu volumen. Ah, ¿cómo fue eso de desierto? ¿Cómo estuviste cómo fue vivir en el desierto? O sea, es como muy distinto a lo convencional. O sea, estás, bueno, la temperatura es absurdamente elevada en el día, después baja brutal en la noche. En el día la tienda de campaña resulta que necesita de ley estar abierta, en la noche te estás congelando de frío, tienes arena en absolutamente todo, por más que limpies y cierres y intentes que no entre arena, el viento inevitablemente mete arena en los espacios, entonces era como asumir esa nota y ya nada, duermes en arena, porque estás en el desierto, o sea, no buscas lo contrario. ¿Y la noche cómo fue? Me acuerdo que El fue, cielo. o sea, sí, increíblemente despejado, de las noches más increíbles que he visto. O sea, no sé, no le supera. Creo que la noche más increíble que he visto en mi vida ha sido en el Titicaca. Pero, o sea, como igual, aquí no estás tan alejado de la ciudad, porque Ica, que sería la ciudad más cercana, está a pocos kilómetros. Entonces, sí ves el resplandor de la ciudad, que Ah, era ok. algo que era totalmente distinto a estar en el Titicaca. Pero claro, cuando le quitas el resplandor de la ciudad a las noches en cielos despejados, es absolutamente diferente. O sea, no estás ni acostumbrado a ver la cantidad de información del universo que ves cuando estás lejos de zonas habitadas. Ujú. Bien. Y vamos a la última pregunta, que estamos en el horario ya. Última pregunta. Mm, em, yo tenía una obra literaria, ¿Cuál? A pero creo ver. que no tiene mucho de arquitectura. O sea, obviamente que tiene un contexto, pero nada. Estaba pensando en el último libro que leí que me encantó, que me voló la cabeza así, que se llama Las olas, de Virginia Woolf. Ah, mira vos. Vi la ¿Lo película. leíste? No, vi la película. Ah, ¿viste ¿Qué la tal? película con Nicole Kidman, creo que es, o no? Sí, que tiene la nariz rara, ¿no? ¿Y qué tal es la Yo no vi película? la peli, todavía no la Ah, veo, mírala. pero creo que Es tiene un buena. gran elenco de mujeres ahí, Sí, como, sí. no sé. Bueno, cuestión que
Este libro es como un libro de un grupo de amigos, amigues, como entre, hay de todo, como son 5 creo, Ahí está. y van narrando como partes de, no sé, van narrando como un tiempo de sus vidas, ¿no? Como que va pasando el tiempo a la vez a través del libro. Pero lo que me gusta es como ella narra y encarna cada personaje, tiene esta cosa Mm. como de relato, no me acuerdo cómo se llama, pero porque no manejo demasiado lo de la literatura, pero es como algo como una narración corrida. Entonces, o no sé, una novela, no sé bien cómo es el género, no me acuerdo. Pero cuestión que pasa de Sí, uno como al que otro sin que te des cuenta, básicamente. siempre es ella, siempre es el primer personaje. Igual pasó con la otra, con las edades de no sé cuán, de quién. Que es ella, siempre el personaje es ella en diferentes tiempos. Claro. En realidad, claro, yo es como que me metía tanto en cada personaje que no pensaba tanto en ella en sí como una Bueno, voz. ella en primera persona está escrito siempre. Sí, es en primera persona y siempre puede ser cualquiera de los 5 amigos. Obviamente hay como todo un paisaje, yo creo que muy natural en todo el relato, como muchos exteriores, como praderas, lugares de encuentro como abajo de árboles, no sé, como... pero lo lindo es eso, es como no te das cuenta y ya estás leyendo otra persona que está hablando y tampoco te das cuenta y pasaron años y años y Mm. años. Entonces, no sé, me gusta eso, como que es como un surfear en esas olas, ¿no? Como es chévere. Bien. ¿Y has leído otras de ella, de Virginia? O sea, leí Un cuarto propio, que es como un librito Sí, re típico de ella leer. Leí las cartas eh, de Virginia Woolf y Victoria Ocampo, que es un libro que salió hace mm, poco, que está ahí en sí. Argentina, está por todos lados. Me gusta ¿Por- mucho, me gustaría leerle todas, pero ¿Y por bueno, en qué? algún ¿Qué momento. ves en ella? Acá de libros. No, no, ¿qué ves en ella? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué Ah, ¿qué ves en Virginia ella? Woolf? Escucho muy bajito. Eh, Me gusta como, bueno, me gusta como pensar, como en este momento que ella escribe, cómo es muy transgresora, o sea, cómo posiciona estos personajes de mujeres como ahí en el centro, ¿no? Y como, o Mm, sea, nos hace hablar. Entonces siento bien, que es, no sé, como muy sincera, muy desde adentro. Las cartas con Victoria Campos son increíbles, es un libro que recomiendo un montón. Como, no sé, estos dos personajes, estas dos como bien. especie de amigas, pero formales, como amigas por correspondencia súper, como correctas, pero a la vez se dicen cosas y es lindo, interesante. Bien. ¿Y tiene algo que ver Femingas con Virginia Woolf? No, no creo. Como, no, siento que es más. Obviamente estoy súper atravesada por esto, por nuestras prácticas en el día a día y como obviamente hay cosas que acompañan eso, ¿no? Como el repensarnos a las mujeres haciendo, dentro o no de la academia, como cuáles son nuestros lugares, porque son cosas que me atraviesan. Entonces, sí. Bueno, en un cuarto propio ella sitúa mucho a esta mujer dentro del mundo de la academia o por fuera, como que hace toda esta analogía de como ver grupos de hombres en la universidad y qué significa que le inviten a hablar, por ejemplo, de ficción, como a ella. Entonces ella se hace toda una narrativa en función de eso, ¿no? Como de lo que Mm. ella entiende y de dónde estamos en los libros. Entonces siento que sí, que es una pregunta constante, ¿no? Como dónde estamos paradas hoy. La Feminga sí nace un poco de eso, como de ¿Y preguntarnos cuál, qué. y cuál es el próximo proyecto de Femingas? Y seguimos haciendo, o sea, un poco el sueño es como seguir haciendo Femingas Sí. cada vez más, si pudiera ser como en muchos lugares, como, no sé, conversamos con el Martín esta cuestión como más itinerante, como ir hacia algún lugar a hacer una Feminga. Eh, O sea, sí, como ¿Tienen, yo in- entiendo las ¿Tienen femingas, Instagram? como el camino que se está planteando para las femingas es más bien
desligarlo de un proyecto necesario, o sea, como estrictamente, o sea, ya no es como, porque el punto de partida de las Femingas sí fue como este mecanismo para resolver un proyecto de la oficina, pero más bien ahora es como desligarlo de un proyecto como tal y que se vuelva más bien este espacio para experimentación que pueda ir resolviendo lo que surge en el camino. Entonces el proyecto deja de ser lo importante y lo que es importante es el proceso y la minga y la experiencia y los aprendizajes que salen a raíz de eso, ya no... Que y ha sido más orgánicos que más bien como el camino hacia allá, o sea, porque de inicio, como digo, no partió de la necesidad de resolver este proyecto puntual, entonces, bueno, no hay plata para mano de obra, hay que hacerlo en mingas, bueno, bacán, hay todo el tema de género atravesando la oficina, bueno, podríamos aprovechar esta oportunidad y meter el tema de género, pero ahora en cambio, o lo que ha sucedido a raíz de ese proyecto fue más bien, surge una necesidad X que no necesariamente es un proyecto de la oficina como tal, sino la Flor se muda, tiene que hacer su mueble de cocina, bacán, es una oportunidad de una feminga. Entonces, como más bien abrirle así ese espacio, o sea, ya no es Taller General diseñando un proyecto para que las femingas lo construyan, sino más bien es las femingas construyendo lo que la comunidad que se va formando alrededor de proponga. ¿Y Taller General qué es? ¿Porque pueden hacer todo? Bien, bien. Ese es el punto, ajá. Eres creo que de la primera persona que dice directamente eso. Bueno, buscábamos algo absolutamente abierto, o sea, que no nos limite, por un lado que no limite a las personas y por otro lado que tampoco limite a la actividad. Entonces, Taller General nos parecía que era una cosa como mucho más abierta y que en realidad no está necesariamente atado a arquitectura, no está atado a nada. O sea, porque Taller General es más bien una plataforma que nos permite resolver las interrogantes personales de los que estemos dentro de la oficina en el momento en el que estamos en la oficina y que no sea como, que tampoco nos ate a ninguno totalmente a la oficina, o sea, que si es que eventualmente alguno de los dos decide por X razones de la vida irse, la Taller General puede seguir moviéndose, el Taller General puede volverse dos espacios, o sea, no sé, como buscábamos como esa cosa mucho más, no sé si ambigua es la palabra, pero abierta. Ahí está, ahí tenemos otra intervención. Sé que es un local, ¿no? Sí, ese es una boutique. Ahí está. Sí, por ejemplo, ahí estamos experimentando con corte CNC, con este corte láser. Sí. Entonces, todas las vigas que se ven en el techo están cortadas con corte láser y están hechas como el calado ese, es como el logo del local. Claro, como... Todos los muebles también están cortados con CNC y se amarran por medio de encastres. Entonces casi que no hay ni clavos ni tornillos en todo esto. Ahí está. Sí, era como una, o sea, de nuevo, como esta posibilidad de responder a las inquietudes personales, y aquí era como, no sé, un tema de analizar qué pasa con la fabricación digital que comienza en el país, o sea, que es una cosa como totalmente chiquita todavía, pero tal vez desde esas limitaciones que implica el que todavía no está explorado, cómo sí puede resolver un proyecto de arquitectura. Y esto va pasando, o sea, ves como una evolución en un par de años, en los que hace unos 2 años antes de este proyecto nos preguntamos lo mismo, hicimos un par de muebles, después eventualmente salió un proyecto que ya nos compró esos muebles, y después ya salió un proyecto en el que en realidad podemos probar este tema de la fabricación digital ya en una estructura espacial que es esta. Bien. ¿Y qué es lo próximo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué harán mañana? ¿Qué les toca hacer mañana? ¿Qué hacemos mañana? Mañana... Hoy a la tarde. Vos obra, yo obra. A ver, estamos haciendo otra de estas apuestas de oficina desde estos intereses personales más relacionado a ciudad. O sea, la Flor, desde que llegó de Argentina, vive en el centro histórico. Yo comencé a relacionarme mucho con el centro histórico desde más o menos igual, como al mismo tiempo que la Flor, por el borde. La oficina tuvimos también en el centro histórico, ahorita somos oficina en el centro y vivimos en el centro, etcétera. Entonces hay como este interés. El centro histórico de Quito como sufre una problemática a raíz de la declaración de patrimonio que encarece los costos de sostener una casa en el centro histórico, por lo tanto la gente abandona las casas y deja de vivir en el centro histórico se vuelve netamente comercial, los segundos, terceros, cuartos pisos se vuelven netamente bodegas, y turístico. Y bueno, y turismo, pero este turismo museográfico de tómate la foto y sal corriendo, o sea, no habitas el espacio, no vives del interior, o sea, es una lógica de, bueno, pintemos todas las fachadas bonitas y no importa lo que pase adentro. Entonces, más o menos a raíz de eso nos comenzamos, o sea,
hemos hecho algunos proyectos que lo que buscan justo es recuperar estas estructuras de la ciudad abandonadas, no solo en el centro histórico, pero sí, escenario alterno 2 en el centro histórico, escenario alterno 1 es en una zona un poco más hacia la zona más moderna, pero lo mismo, como esta búsqueda de recuperar espacios. Y ahora estamos con un proyecto que se llama Santola, que, bueno, subimos bastante de lo que la construcción porque está en proceso de obra, que justo es esto, ¿no? O sea, recuperar una vivienda del centro histórico, una casa patrimonial, pero resolviendo vivienda contemporánea. Entonces se vuelve Exacto. Se vuelve un conjunto habitacional de departamentos y locales comerciales en una vivienda patrimonial del centro histórico. Entonces eso estamos a full, o sea, eso sí está como obra activa totalmente y como muchísimo trabajo. Estamos construyendo la de Lauki, que era la que veíamos en ladrillos al inicio. ¿Qué estructura de madera? Y estamos diseñando un par de casitas más. Estructura de madera el interior. Sí, acá la búsqueda era como, bueno, tenemos todo lo original, lo patrimonial de la casa, lo que hay que conservar por normativa, y después tenemos todo lo que toca introducir en la vivienda para resolver las necesidades contemporáneas. Entonces lo que buscamos es un contraste absoluto y todo lo nuevo es absolutamente nuevo y es madera laminada, o sea, ya no es la madera rústica, etc. Ahí Esto es estamos otro. ahora. Esas son las ventanas que preguntaste hace un rato. Ah, esta sí es la oficina, acá estás. Sí. ¿Y cuánta gente que tienen? Ahora somos 9 itinerantes. No estamos nunca los 9 al mismo tiempo aquí, pero en el transcurso de la semana somos 9 personas como miembros de la oficina. Muy bien, ¿y les pagás a los 9? Intentamos, no a todos, o sea, trabajamos con el formato de sí, gente obviamente contratada y gente haciendo sus pasantías, que el objetivo siempre es como después de la pasantía que puedan ser contratados. Okay. Entonces es como una especie de sí, la pasantía que aparte les sirve como para las aplicaciones universitarias y todo lo demás. Y después de eso la posibilidad de contratarles. Intentamos que sí siempre cumplir eso, pero ahí vamos. Bien, y acá también, mira que bueno. Bueno, estos son con... Hagel hizo las fotos, ¿no? Ahí está el... Sí. Este es el escenario alterno 1. Ese es lo mismo, ¿no? Este era un departamento más o menos de los 80s o 90s, ya no recuerdo bien la fecha, que estaba como en súper malas condiciones, además, bueno, una distribución súper difícil, y cómo habilitarlo para un nuevo uso mucho más contemporáneo. Bien, ¿y cómo les resulta esto? ¿Cómo? No entiendo ¿Cómo resultó? ¿Cómo te resulta este tipo de trabajo? Esta búsqueda, bueno, que tenemos algo antiguo, hay que reformularlo. ¿Cómo lo llevan adelante? ¿Cómo lo piensan? O sea, por ejemplo, en este caso teníamos un cliente claro y teníamos un presupuesto súper claro. Entonces fue como, bueno, con el presupuesto que hay, esto es lo que podemos hacer y nuestra intención, siempre que se remodela, está como ese antes, ¿no? Como esas, Sí. bueno, justamente en el Instagram no veo, pero están como las fotos del antes que En son la página súper, web. en la web están. Ajá. Estas fotos del antes que son como lúgubres, como que falta luz, como que están como... Y entonces es como tratar de ver, bueno, ¿qué se necesita en este espacio? ¿Qué quisieran que sea distinto, no? Y es un poco lo que pasa en el centro también, en Santola. Ahí tenemos como todo el análisis del estado actual y cómo se puede proponer algo que beneficie el hábitat, que modifique. Esto también es una intervención en una vivienda existente. Me gustan los Como en videos. realidad dar valor a lo existente con estas intervenciones de diseño pensadas desde la función y no desde como la convencionalidad de soluciones. O sea, Santola es de eso. Santola no plantea necesariamente una unidad de vivienda típica, tipo de las que consigues en todo el resto de la ciudad, porque evidentemente no estás viviendo en todo el resto de la ciudad, estás viviendo en el centro histórico y por lo tanto tiene que haber ese componente de la diferencia de vivir en el centro histórico, pero sí tiene que resolver las necesidades contemporáneas de vivienda. O sea, tiene que ser absolutamente cómodo y a nivel de servicios y etcétera. Por ejemplo, Bien, en esa bien. cocina no había mucha claridad, o sea, era como, como en ese GIF que mostraste, estaban los electrodomésticos de un lado, del otro, entraba poca luz, la refri estaba tapando la ventana, la puerta ventana que da una terraza increíble. Entonces ahí lo que dijimos fue, bueno, uno de los muebles, el que está arriba, va a ser como mucho más angosto y en el otro se va a concentrar todo lo que sea electrodoméstico, lo que ocupa como más espacio. Entonces con ese mueble más angosto permitíamos que entre mucho más luz. Y esa cocina también tiene como sus fotos del antes, que son como
no sé, como esta sensación de, como de falta de luz sobre todo, pasa mucho en las remodelaciones, que hace falta que ingrese y que se vea como, Sí, eso sí. hace que el espacio sea como más vivo, ¿no? Claro, porque son concepciones que van cambiando en el tiempo, ¿no? O sea, posiblemente Ahí tenés el viejo. antes, o sea, en el momento en el que esa cocina se fabricó, lo que buscabas en esa época sí era eso, o sea, sí era tal vez un tema de más oscuridad, más privacidad, más intimidad, pero claro, también entender que la vida va cambiando constantemente y como las necesidades cambian, entonces por lo tanto las respuestas de diseño tienen que responder a eso. Bien, bueno, los ecuatorianos hablan tan rápido como, es buenísimo porque te mete toda una oración en un segundo, hablas No rapidísimo. sé si eso es de Ecuador o es mío, no sé, vos, No, es de Martín. sí, creo que soy yo. Habla rapidísimo. Sí, ese creo que soy yo, no, no sé, no es un tema de Ecuador. Es genial para la radio, para la tele. Te van a llamar para la Bien, tele. bien. Hablas muy rápido, bien, muy bien. Así que, bueno, muchísimas gracias y nos veremos pronto por ahí, en cualquier momento. Dale, gracias a Chévere, vos. gracias también. Un Así que, abrazo. un abrazo y nos vemos pronto. Chao, saludos. Dale. Gracias, Chao, chau, chao. chau. Chao. Chao.